Un saludo para todos. Aquí estamos como cada semana. Mónica, ¿qué tal? Hola Elena, bien, ¿y tú? Preparadísimas para una nueva investigación. Siempre lo digo, Mónica no sabe qué tema es. Pues para que intentamos que haya la mínima contaminación posible. Siempre puede haber algo, pero vamos a ir al mínimo. Muy bien, tenemos un protocolo fijo, para todos los idiomas, para todos los operadores que quieran participar en este tema. Luego hay una parte ya un poco libre, ¿no? Para indagar un poco más sobre la parte fija. También queremos deciros que hacemos sesiones para clientes. Si queréis una sesión con nosotras, me podéis escribir a elenamartin@calojerogrifasi.com, elenamartin@calojerogrifasi.com. Me escribís y os mandaré información sobre las sesiones. Y también en mi canal de YouTube podéis ver eh, 900 sesiones ahí para ver cómo trabajamos. Así que, bueno, dicho esto, empezamos ya. Mónica, vamos a ir a la investigación de hoy. Vamos a ir de viaje, vamos a ver dónde acabamos, vamos a ver dónde vamos. Como dice Mónica, Álvaro, preparémonos para el paseo. muy bien, sí. Para ese Listo, viaje, vamos a ver a ver a dónde dónde nos lleva vamos, esto. despegamos. Muy bien. No sé si en Arran- avión, en tren, en cohete. arrancamos motores, arrancamos motores. Bueno, comenzamos con la inducción. Mónica, 3, 2, 1. Vamos a comenzar con las preguntas del protocolo. Pregunta número 1. Mientras cuento de 1 a 3, observa los efectos de los sonidos de las consonantes y las vocales y el ritmo de la palabra que compone cada mantra. Y dime qué captas. 1, 2, 3. Sí, es raro esto. Mm, Inicialmente yo veía como energía que ebullía, como cuando el agua Sí, ebulle, sí. y es como si viera las, ¿son las consonantes o las vocales? Ya no sé, veo las vocales. Consonantes y vocales y el Que ritmo. veo las vocales son las que generan como el eco, por ejemplo, la A, la E, la I, la O y la U. Sí, Veo que cada una tiene un como un eco así, como si sí. pudiera ver el eco en cada letra en la parte sonora. Ese eco es como un eco que retumba, o sea, sale la vibración y choca contra todo lo que haya cuando se produce un sonido. Pero como una palabra tiene varias vocales y consonantes, la mezcla de esta parte vibratoria chocan la una con la otra. Es muy interesante, nunca había visto algo así. Mm. Y forman como un campo vibratorio que choca, como si las ondas, por ejemplo, hola, por ejemplo. Sí, Entonces, hola tiene la vocal O y la A, más las consonantes, o sea, las otras letras, sí. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la H tiene un campo vibratorio, la letra, qué increíble, Mm. que se mueve así como un eco, como si hubiera una gota una gota sobre el agua y se expande. Y la letra O tiene otro. Entonces se funden la de la H con la O y luego la de la O con la L y la A. Y esto es como si se fundieran. ¿Tú te imaginas? Yo no sé cómo expresar esto, solo la palabra hola.
se forma el eco y se unen y el poder de la palabra hola implica demasiado, o sea, solo en este ejemplo, Mm. en cuanto a la parte vibratoria. Cuando he escuchado la expresión de las palabras tienen poder, nunca había visto que era a este punto, como lo estoy viendo en este momento. ¿Y qué hace que una palabra tenga poder? El, la intención de quien la está pronunciando. Es, es, no sé cómo más expresarte esto, pero es así. ¿Alguna Esto cosa es, más? wow, es ya, bueno, hasta el momento solo esto. Ok, continuamos, vamos viendo. Muy interesante, muy, muy interesante. Sí. Segunda pregunta. Observa lo que sucede en el cuerpo mental durante la recitación de cualquier mantra. Uno, dos, tres. Cuando son, por decir algo, una afirmación, como un ejemplo, Sí, soy poderosa. sí. El, cuando una persona lo dice con la intención de ser poderosa o de que realmente en ese momento se siente poderosa, es como una explosión de vibración que de la palabra entra, choca con la intención de quien la está pronunciando, aunque sea mentalmente, porque bueno, es cuerpo mental. Y es como si fuera una explosión externa del cuerpo o de los cuerpos de la persona que está haciendo ese mantra. Por ejemplo, antes de dormir una persona dice, yo soy poderosa, yo soy poderosa, yo soy poderosa, yo soy poderosa. Y esto es una explosión externa que sale esta vibración. La persona se duerme en esta energía que la abraza de sentirse poderosa. Al día siguiente o en ese mismo momento la persona empieza a tener experiencias de forma onírica, solo de poder, de sentirse poderosa y no solo significa de que tenga poder físico, de que puede con cualquier situación, de que puede cumplir todas sus expectativas, de que puede hacer todo lo que quiera. Es como si te fueras autoprogramando cuando hay una intención verdadera en la palabra, aunque no se pronuncie con sonido, porque la palabra también está en la parte mental y la parte vibratoria yo la veo igual, aunque sea en el pensamiento como en la palabra verbal, solo que cuando es verbal y tú se lo pronuncias a alguien más o alguien lo escucha, tiene como un eco. O sea, yo te digo, Elena, tú eres poderosa y tiene dos efectos. La intención con la que yo te lo estoy diciendo, que yo te digo de verdad, siento que tú eres una persona poderosa y como tú lo recibes, tú sientes que tú eres poderosa y que tú puedes todo. Entonces, ahí es donde está el poder que decimos de la palabra hacia otros y de saber hablar con respeto hacia otros o como queramos. Si hay personas que quieren dañar, ahí está lo que puede lograr en el otro como lo recibe. Es, es mucho más de lo que pensamos como un lenguaje y una expresión. Esto es mucho más. Es demasiado lo que se ve. Mm. ¿Alguna cosa más Wow. del lo que sucede en el cuerpo mental? ¿Algo más? El cuerpo mental resuena con la intención de quien lo está pronunciando, como te digo. La intención, al yo decírtelo a ti, mi intención y la intención tuya en tu cuerpo mental de lo que está escuchando. Eso. Eso es todo. Ujú. Hasta ahora. Continuamos, continuamos, Sí, continuamos. Muy bien. Tercera pregunta.
Observa lo que sucede entre los cuerpos energéticos durante la recitación de cualquier mantra. Uno, dos, tres. Wow. En este momento veo una meditación en cuando hay muchas personas, no sé cómo se llama esto, como como que, no sé, se hace un grupo de personas en un lugar para Ujú. meditar con una intención, pero se hace, por decir algo, una intención general, pero igual cada persona tiene su percepción de la vida y la intención puede variar un poco. La persona que guía la meditación está totalmente neutral y las palabras que salen porque esta persona recita mantras tiene es no tiene intención de hacer un efecto en las personas. ¿Cómo me explico? Esta persona lo hace conscientemente pensando en ella y en no ejercer un cambio con su mantra en otros. Entonces ella quiere que sea totalmente neutral, que quien lo esté repitiendo o aplicando en su meditación sea quien sea el dueño de su propia intención. Entonces, como yo recibo el mantra que ella está dictando o diciendo para que otros repitan en el mismo momento en la meditación, quien decide cómo va a vivir esta meditación es quien está escuchando el mantra. Otra cosa es en el cuerpo energético de una persona cuando la interferencia de la persona que está haciendo la guía está ejerciendo como un control tipo mental sobre todas las personas que están escuchando los mantras que esta persona está recitando. O sea, la diferencia en el cuerpo energético es total. Depende de quien lo escuche, si permite que este mantra entre de forma negativa, o sea, yo permito que lo que está diciendo la interferente de la persona que está recitando entre en mí y es como permitir que ese interferente interfiera a mí también. Porque abro mi campo y permito que esas palabras rompan en mí y ejerzan un poder en mí. Pero hay otra persona que está al lado, que es totalmente neutral y esto ni siquiera le hace ningún efecto, porque está tan enfocado en su mismo ser que no rompe, no entra por más interferencias, por más meditación, porque está muy centrada y sabe muy bien que no va a permitir que nada externo influya en esa persona. Y eso depende también de las interferencias de la persona, o sea, pero es básicamente eso, Elena. Ve una persona que abre su campo e inmediatamente su cuerpo energético es interferido. Autorizó a la interferente del otro que entrara en ella. Una interferencia más. Pero al lado hay una Ujú. mujer que está muy centrada en ella, está muy enfocada en ella, que sabe que nada externo la va a tocar porque no lo permite y ni siquiera siente la energía del interferente. Es como si el Ujú. interferente pasara a su lado y Sí, no la puede ni ver, Elena. Es invisible para ese interferente. Muy interesante. sí. ¿Algo más, Mónica, o seguimos? No, seguimos. Seguimos. Sí, Ahora descubre cuáles mantras son los más poderosos y por qué. es que hay tantos, pero cuando te refieres a mantras, pueden haber mantras religiosos que dicen que tienen significados por religiones o los En mantras general, de creados todo, por la misma persona. en No, el general. poder se lo da la intención, Elena. Ujú, ujú. La intención de quien lo pronuncia y la intención de quien lo recibe. ¿Ves? Yo te puedo estar diciendo, eres una perdedora, pero tú sabes que tú eres una ganadora. Así que no, se Ujú. anula, se anula, Sí, se anula.
no pasa nada, no pasa nada. Pero si Mm, tú permites que mis palabras te hagan ser perdedora, porque tú dices, ay, ella dice yo soy perdedora, entonces tú ya eres perdedora porque lo permitiste, algo así. ujú. ¿Hay No te alguno estoy que diciendo eso, Elena, solo un sí, ejemplo, sí, perdón. sí, sí, un ejemplo, pero hay alguno que te llegue que sea muy poderoso? ¿Algún mantra en No, Elena, especial? porque, porque lo que yo veo únicamente depende de la intención con que lo están pronunciando y la Ujú, intención de quien lo está recibiendo. Cuando tú te refieres a eso, creo que te refieres por ejemplo, como tipo conjuros o cosas así. sí, Pero es que alguno tienes que que veas creer que es en eso. muy claro, Si tú tienes no que crees en creer, eso, no es nada, son no es palabras nada. vacías, Ah, no ujú, existen, no, no existen. Si yo no creo en eso, nada, es que yo lo veo con la percepción mía, que ahí es cuando entra. No creo en ujú, esto, entonces no puedo ver poder en palabras que para mi percepción no tienen un significado, pero si hay una persona que cree en esto de forma poderosa, obviamente esto va a ujú. influir y va a ser muy poderoso. Depende de cada persona. Perfecto. Vale, pues Sí, continuamos. sí. ¿Hay algún mantra que percibas como peligroso? Sí, no o parcialmente. Parcialmente. ¿Por qué son peligrosos? Porque emiten una vibración sonora. Y te voy a dar un ejemplo. Om, Mm, ¿ves? Espero mm. que haya sido clara. Hubo una investigación para eso, para el hombre. ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. No recuerdo de esto, pero Recuerdo que hubo una. veo muy claro esto, Elena. Es porque se emite una vibración que puede ser programada, como el agua puede ser programada y el agua entra en nuestros cuerpos. Los campos vibratorios pueden entrar en nuestros cuerpos y ejercer presión de forma negativa o positiva. Y ese OM es uno de ellos. Ah, Ujú. mm, Vale, perfecto. ¿Algo más sobre esto? no, no sé, solo me aparece esto Ujú. en este momento. Vale, seguimos. Sí. ¿Qué pasa con la parte subliminal que practica un mantra? Vuelve de nuevo la información de que siempre depende de la programación mental de la persona, de la percepción que pueda tener la persona, de las interferencias que tenga o no tenga la persona, hace que ejerza un poder dentro de esa misma persona. Si la persona tiene interferente y el mantra que puede estar diciendo alguien externo o la misma persona, ya sea por repetición o por autoprogramación, puede ser positivo o negativo. Y lo que veo que es un punto extremadamente importante en esto, Elena, es la vibración que se emite. Debe tener congruencia con el mantra. Vuelvo al mismo ejemplo. Yo soy una mujer poderosa, pero por dentro me siento débil y quebrada. Esto no es nada. Me va a llevar a ser más débil y más quebrada. Pero si yo de alguna forma me voy sintiendo poderosa, si sea un poquito, es como si creciera y ahí es donde bulle lo de las palabras que veía. La vibración ebulle como a la tierra afuera, porque me siento tan poderosa y voy creciendo tanto esta sensación de poderosa, 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 que la energía crece, crece y ebulle y crece, crece, crece y esto repito, repito, repito y me siento más poderosa. Algo así.
y puedo tenerlo permanentemente o simplemente momentáneamente, lo que uno sea capaz de mantener. Ujú. Ok. ¿Algo más? ¿Qué pasa con la parte subliminal cuando practica un mantra? Esto, Elena, su energía ebulle, tu energía se expande o ay, se me fue la palabra, se encoge, ¿Contrae? se, se contrae, exactamente. Se expande o se contrae, Ujú. porque si lo sientes de forma negativa, pues te contraes como ser y como esencia. Y si lo sientes de forma positiva, si sea minúsculamente, empiezas a expandirte. O puede ser una explosión gigante con un solo mantra que digas. La vibración es primordial. Mm. ¿Seguimos? Sí, Bueno, se han realizado estudios sobre un grupo de no creyentes y no practicantes y se ha demostrado que existe un efecto mantra. ¿Qué sucede cuando el que recita los mantras no es un practicante? absolutamente nada, Elena. Lo mismo que cuando vi el ejemplo de la meditación, Sí. es lo mismo. Puede ejercer la misma situación. La intención de quien lo pronuncia y la vibración que emite con esa intención en las palabras o en el mismo pensamiento. Y quien lo recibe, la vibración y la intención con la que se recibe y la vibración. Depende mucho en cada persona por interferencias, por trabajos personales, aunque esté trabajando en ella misma, el estado en el que se encuentre en el momento que recibe ese mantra, porque puedo estar molesta o puedo estar feliz o puedo estar neutral. Es muy importante cómo nos sintamos en el momento que recibimos el mantra. ¿Y qué significa esto, Elena? Yo puedo estar muy enojada y escuchar el mismo mantra que cuando estoy muy feliz. Y de acuerdo a la intención con la que yo lo recibo, puedo tener dos efectos diferentes. Por eso hay personas que escuchan algo y se sienten muy positivas y en un momento que estén molestas, por decir algo así, o deprimidas o tristes, se te dice el mismo mantra y no hace ningún efecto, es como si rebotara. Es, es muy importante la intención con que se habla y la intención con que se recibe. Y ahí existe lo que se llama congruencia. Congruencia de quien habla, la intención con la que habla y congruencia de quien recibe y con qué se escucha. Si tú no estás muy bien, pues puede ser un efecto positivo porque puede mejorar cómo estés en el momento. Pero si tú no tienes la intención de aceptar algo positivo en un momento que estás mal, no estás haciendo nada en tu vida. Ujú. No sé si fui clara. Sí, sí, perfectamente. ¿Alguna cosa más sobre este efecto mantra en los no practicantes o no creyentes? No veo diferencia en que sea practicante o no practicante. No, es, es que son tantas situaciones, Elena, pero depende más básicamente de quién lo recibe y quién lo, o sea, básicamente quién lo recibe, porque yo recibo lo que otros dicen. Y si yo no creo en sus palabras que me quieran dañar, pues no hace ningún efecto en mí. Pero si yo sí resueno con las palabras que son buenas para mí, permito que ese efecto positivo haga efecto en mí. Así que es una reacción de acuerdo a cada persona. Mm. ¿Alguna cosa más, Mónica? No, Elena, Pues esta es la última pregunta y ahora comienza la parte exploratoria libre, ¿de acuerdo? sí, Em, este es súper interesante, los mantras.
Y los efectos, como tú has dicho, positivo o negativo, que va a depender de todo, como tú has dicho, ¿no? De la intención y el estado vibratorio del que lo emite y la intención y el estado vibratorio del que lo recibe. Es, Sí, es súper interesante. Y em, esa vibración que es importante, cuando, sobre todo en la pregunta sobre si había alguno peligroso, algún mantra peligroso, y te llegó la información del OM. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede cuando alguien emana ese mantra. mm, ¿Qué sucede con el resto? Vamos para observar si podemos observar algún momento en el que se esté emanando este mantra, alguien mm, lo esté recitando. Si hay un grupo grande de personas, mejor, porque así vemos, porque habrá creyentes, no creyentes, unos que permite, otros que no permiten, unos con interferencia, otros sin interferencia. sí. ¿Te Veo, lleva a algún lugar? sí, sí, Elena. Vuelvo a al primer lugar donde vi el grupo de personas en una meditación colectiva. Sí, Es un perfecto. salón cuadrado y alargado, blanco todo. Es Rusia, en Rusia. Rusia. Hay una Perfecto. persona enfrente en el centro, Sí, adelante, está dándole la espalda a los y hay un espejo y esta persona se mira en el espejo. Esta persona es neutral, es el que te sí, dije que tenía intención neutral. sí, Y esta persona se mira al espejo porque se quiere mirar a sí misma, porque mirarse en el espejo es importante porque es el reflejo de tu energía, de ti misma. Eh, y permite que todos los que estén atrás traten de mirarse también en ese mismo espejo, que es un espejo de pared aparente, gigante. Y todos, la intención es esta. Y hay 4 filas de personas hacia atrás en el salón alargado. Esta persona, cuando emite las palabras mantras, hay un efecto, pero cuando emite el om, hay la más. diferencia, Elena, es que el om es como los sonidos musicales. Sí, Son vibración como que se expande más largo. Es como que el efecto del sonido vibratorio es más, abarca más externo, abarca más que solo una palabra. Yo puedo decir una palabra y se escucha y la parte vibratoria como un eco dura unos minutos o segundos en la parte vibratoria, Elena. La palabra se pronuncia en un segundo, por decir algo, en unos 3 segundos. Se recibe en las otras personas que lo están recibiendo y dura como un minuto aproximadamente en la parte vibratoria, pero el sonido puede durar hasta una hora, porque sale como un eco a todo el espacio, a toda el área. comprueba cuando se emana ese OM. Pon en cámara lenta esas ondas que emana el OM y comprueba qué pasa cuando llega a los campos energéticos de todas esas personas. Hay diversidad de mm, reacciones. Sí, Elena. En algunas personas choca y choca de forma negativa. Choque es cuando hay un golpe. Sí, Siento como el de alguien puede sentirse instantáneamente en la persona que lo recibe como algo no está compatible con mi vibración, pero aunque lo esté emitiendo neutral esta persona. aunque esté neutral, ¿qué hay Sí, ahí para que aunque sea neutral, qué programación o qué, no sé, por si tú qué o información lleva ese OM
para que cuando vibre choque y produzca estas sensaciones. Cuando se emite el om, si yo tengo miedo, mi miedo resuena con ese om. Tengo más miedo, por decirlo así. ¿Lo Si potencia yo entonces? sí, sí, si yo tengo, pero es la parte negativa, no veo un positivo, O sea, no potencia lo positivo. no lo veo así. A ver, alguien que esté muy alegre y le llega el om. A ver, Suena bonito, ya. pero no Es que la potencia el... persona, lo que pasa es que cuando una persona está muy bien, está tan enfocada en su ser que no está pensando en lo que está externo, Elena. Lo mismo que cuando es invisible a otros. Su campo es invisible, no se altera, es igual de positivo, Pero no lo no, potencia. no lo potencia, sigue igual, o Claro. sea, no hace un efecto de minimizar, pero como está tan bien, no nota una diferencia, es, oh, pero la persona que resuena en campos bajos, sí siento que resuena, que como que tiembla, como que, no sé, no es positivo. No lo veo forma positiva en una persona que tiene un estado vibratorio bajo en el momento que escucha ese mantra. ¿Y qué lleva ese mantra para que produzca eso? Esa emoción o esa potenciación de lo negativo. Significa no, significa no. Es una negación o es una forma de encender algo negativo. On, On, on. Me llega el on, no sé por qué. on. Y significa no también. O sea, no, Ajá. no, Al no. revés, así como ujú. Ay, sí, Elena. Sí, No y on. sí. Eso, esto no es positivo, pero si tú estás muy bien vibratoriamente, no hace nada. Tú estás enfocada en ti y es como si fuera nada. Claro, como siempre, y hemos visto aquí a lo que llevamos de la investigación, depende de cada uno. Si uno dice, Sí, no permite, está bien, no tiene sí, sí. interferencia, No te afecta no nada, no importa qué afecta, pase ¿no? afuera de ti. No hay Tú estás bien manipulación. enfocada en ti, no te va a afectar, a menos que tú lo permitas. Y a veces sí, lo permitimos, Pero, pero exacto. Mónica, una persona neutral emite el OM y cómo afecta de esa forma, Mm, potenciando lo negativo. Si la persona que lo ha emitido no lleva una intención de potenciar lo negativo, ¿qué ha pasado ahí? Hay una programación en Ahí, ese on. ahí. Hay una energía que cuando se emite en el éter, en el ambiente físico humano, en la tierra, es como si toda la tierra, en todo el espacio vacío, entre todo lo que no hay espacio vacío en la tierra, porque hay aire, porque hay elementos, porque hay Mm, energía, pero como si sí. todo dentro de la tierra tuviera esta programación que se activa, como que se enciende un fósforo y un fuego que se prende y hace una combustión al escuchar este mantra. Está programado en el ambiente, en el aire, en el éter, en todo. Es como listo a encenderse cuando se escucha, algo así. Mm. Vamos a ver con qué conecta en el ambiente, en el Mm, aire, en el éter, donde sea, con qué conecta para que haya chas, ese on, ese encendido, ¿no? sí, hay una capa energética Ajá. para esto. Y no solo este on, hay más, pero no sé cuáles más, no conozco, ¿Hay más pero mantras? O sea, más. sí, hay algunos que son como disparadores, Vamos a ver esos mantras como disparadores. potenciadores.
Venga, vamos ahí, interesante. Esos mantras potenciadores y disparadores. Hemos visto el OM, que puede ser el ON o no, ¿vale? Están todo Sí, relacionado. ¿Qué otro mantra disparador puede existir? Existe. me llegan mucho y pensé que eran únicamente de pronunciarse con las palabras y sé que es lo que estamos viendo ahora, pero lo que me llega mucho, mucho, mucho es cómo se ponen las manos. Los Yo no sé, mudras, es los eso, mudras, los movimientos de las algo como que manos. pones los dedos, Sí, sí, algo los así. mudras, mudras. Esto tiene significados. Estos Igual que las palabras. son disparadores, ¿Hay algún sí. disparador, algún mudra disparador que percibas alguna posición de las manos que sea disparadora? Sí, Elena. Ay, yo nunca había visto esto. Eh, yo no sé por qué me llega esto permanentemente, este que se pone este dedo con el dedo de la Índice mitad del y pulgar. índice y el dedo del medio. Ah, del medio. Sí, Ah, vale. no sé, Índice y anular, ¿no? este, No, sí, espérate. así, Índice. Uy, qué no sé mal qué estoy estoy. diciendo, no quiero ser Uy, grosera, que pero uy, eso, eso te queda muy feo. sí, no sé cómo mostrarlo, pero es este dedo, ay, no sé cómo mostrarlo sin ser grosera, pero sé que esto significa cosas, no sé qué, no me gusta, pero te Sí, voy a sí, se mostrar, o sea, utiliza mucho este ese dedo con mudra. este y las personas ponen la posición de que se ponen como las Sí, piernas, como las piernas no así sé, y los dedos y los así. exacto, y sé que hay un montón, no sé qué significan esos, Yo mudras, tampoco, dices. pero son mudras, pero son distintas Sí, posiciones. Se utiliza mucho a la hora de hacer yoga o otro. exacto, ahí vuelve el hecho de que la intención de quien lo hace, ¿verdad? O Sí, yo sea, creo en esto, sí, yo yo lo puedo creo. poner el dedo así, pero si no, Si lo quieres hacer porque te vale, parece chévere, pero no tiene un sí, significado para ti, vale. no Bueno, importa. sería Lo que índice, o exacto, sea, no, pulgar y dedo corazón. Ese, el de en medio es el dedo corazón, que no me ese, acordaba. ese, ese O dedo sea, del todo el centro. pulgar y el del centro que dedo corazón. Se utiliza así mucho hacia abajo, pues con las piernas No así sé. cruzadas. ¿Y eso que dispara? A ver, bueno, Yo depende de la veo una intención, persona, dices, ¿no? todo depende de un montón de variables, pero lo que yo estoy viendo es una persona que está sentada así, que me encanta, se sientan, que yo no Sí. sé hacerlo, que ponen como las dos piernas de cierta posición y veo como una flor, como si detrás de esa persona veo la flor de loto ahí atrás, detrás de esa Sí. persona, y es como simulando como esa forma, pone las manos de esta forma y la persona es como la cabeza de la flor y las manos hace como la primera ala de la flor, no sé cómo se llama esto, más que las piernas es otro. Y es como si esa figura que se forma tiene simbología, Elena. Hay un montón de cosas, es simbología. ¿Y qué supone esto? Por ejemplo, si yo hago yoga así con el mudra este y con las piernas y esta imagen, la simulación de la imagen de la flor de loto, ¿qué supone esto? Está diciendo, yo no sé de esto conocimiento, no tengo conocimiento de esto. Me parece muy bonito, pero esto significa el yo soy. Esa posición que te dije que porque es importante, esa posición con las piernas y que yo veo justo atrás de esta persona como una flor, la simbología de esta flor. Yo no sé qué significa esta flor, pero yo veo que se forma como si la persona saliera, como si se activara la chispa de la vida que potencia ese ser que está haciendo esa posición. Y puedes tener un efecto positivo o negativo. ¿En qué sentido? Yo soy qué? Yo soy grande, yo soy maravillosa, yo soy potente, yo simplemente soy, pero lo siento muy bien. O yo soy deprimida, yo estoy mala, yo no soy nada, yo no significo nada, yo me hundo, yo me hundo, yo me hundo.
potencia o contrae la persona, Elena, es esta posición con las manos, con las piernas y con la cabeza de esta forma es un potenciador de la esencia del ser. Vale. Que como has dicho puede ser positivo o negativo dependiendo de la intención de ese ser, de su Todo siempre energía. depende de nosotros, sí. Exacto, exacto. ¿Percibes otro disparador aparte de ese mudra? No sé por qué ya no veo nada más, pero es como que varía de acuerdo a la esencia, a la persona, a lo que Ujú. pronuncian, a lo que dicen, a la intención, a la interferente, al espacio energético donde se encuentra la persona, a la co-creación con quienes están en el lugar. Es un montón de cosas, pero básicamente digámoslo en el ejemplo de que siempre estamos haciendo algo solos, por decir alguna meditación solas. Has hablado de Ah, esa capa, Mónica, esa sí, capa que conecta con este Om o estos mudras como potenciadores. Háblame de esa capa, disparadores. La disparadores. capa activa disparadores en el ambiente físico y energético de la Tierra. Esta capa hace que lo que pensamos o sentimos se potencie o se contraiga con ciertas como códigos, por decir algo. Esto no lo ve la capa como un mudra o como una palabra o como un om, por decir algo, que lo estoy diciendo sin nada, sin energía, ¿cierto? Como sonidos o simbologías, porque figuras, todo esto. Esta capa emite, se conecta con esto como si fueran códigos que activan un montón de cosas que tiene que ver con las circunstancias, el ambiente, las palabras, la co-creación del momento, cómo lo emito y cómo lo recibo. A ver, ¿qué Mm, códigos percibes que hay en esa capa en especial para activar estos disparadores? ¿Percibes algún código o simbología? Veo algo que se llama, que es lo del agua, la fórmula del agua, h dos H2O. o sí. ¿Qué tiene que ver esta fórmula tan importante del agua H2O en estos códigos que activan estos disparadores? El agua es altamente programable. Sí, exacto. El agua que está en los lagos, en el río, en un vaso de agua y en nuestro cuerpo. El agua que nos baña en la ducha o en una piscina, en un jacuzzi, en una bañera, en lo que sea. Estamos metidos dentro del agua. Nos está programando. Perdón, o sea, sí, sí. El agua se programa y el agua nos está tocando y nos está programando o está entrando en nuestros cuerpos con una programación que puede ser emitida por fuente externa o por mí misma o como sea. El agua es altamente programable por otros cuando uno no tiene la conciencia de entender que esa agua toca mi cuerpo o que esa agua entra dentro de mí. El agua es un elemental que cuando entra en nuestros cuerpos es como si se inhabilitara para respetar nuestros cuerpos. Y solo nosotros permitimos que sea programada dentro de nosotros con lo que nosotros permitamos. Y cuando sale, vuelve a ser neutral y vuelve a unirse porque es ella, un solo elemento. El agua se alimenta de nosotros, lo que aprende, y nosotros del agua. Qué bonito. Sí, eso me recuerda a Masaru Emoto, el científico este japonés, que hizo todos estos estudios sobre el agua.
y sobre la intención que se le pone al agua, y luego miraba al microscopio esas le congelaba ese agua con la intención que se le había puesto y luego lo miraba al microscopio, ¿no? Para ver la formación, y realmente ahí se veía la programación de ciertas palabras, intenciones que se proyectaban hacia el agua. Lo dijiste muy bien, Elena. La palabra tiene la energía que vimos inicialmente acá, pero la intención potencia esa palabra. Entonces, es un montón de circunstancias, pero si tú dices te odio, pero yo te amo, va a resonar el amor que el odio en la palabra, ¿verdad? La Prevalece la intención. intención a la Sí, palabra, exacto, entonces. exacto, exacto. Pero hay que ser cuidadosos cuando hablamos. Es mejor no hablar si no nos sentimos bien porque lastimamos. Depende de cómo lo reciba el otro. En ese ejemplo de la palabra, el agua recibe la intención. Es que escucha la intención. El agua no recibe la palabra. Ah, ¿sí me entiendes? No sé si me explico, Elena. Tú estás emitiendo un concepto en el agua que ella está Ujú, escuchando, pero ella lee el campo vibratorio, ella no entiende el lenguaje, solo la sí. vibración. No es que el agua entiende el lenguaje español, inglés o francés o lo que sea. El agua solo entiende el lenguaje de la vibración. Y con la vibración se programa o se desprograma, porque lo podemos desprogramar o volver a programar o reprogramar, lo que O sea. sea, si tomamos conciencia, si bebemos un sorbito de agua, Puede eh, ser neutral y nos limpia, o puede potenciar nuestro estado de alegría, o puede limpiar nuestro cuerpo porque quiero que lo limpie, por o ejemplo, puede si entrar y viene, volverme añicos, si lo permito. si el agua viene, por ejemplo, embotellada, Sí. ¿vale? Con una cierta programación y la Ajá. bebemos, ¿qué pasa? Si ya en mi conciencia está que no importa cuántas botellas de agua me tome, el agua que entre en mi cuerpo únicamente va a ser para limpiarme y tener efectos positivos en todos mis órganos. Mientras esté dentro de mí, no pasa nada. Si ponemos la intención, ¿verdad? Sí, 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 vale. o sea, ya queda con solo desearlo y asegurarlo, ya no tenemos que estarlo repitiendo, porque nuestro cuerpo ya tiene la memoria en sus genéticas, en el átomo, en cada molécula de nuestro cuerpo sabe que así va a funcionar el agua. Pero si por decir algo me estoy tomando un vasito de agua y tengo una gripe y quiero que esta agua se limpie mi cuerpo de la gripe y se lleve esta enfermedad de mí, pues va a arrastrar esta energía de la enfermedad y la va a sacar cuando salga el agua de mi cuerpo. Es Ujú, como yo lo programé para mí, perfecto. si Mónica, quiero. volvemos a esa capa, que sí, no sé por qué me interesan a mí mucho las capas. Es importante, potencia. Vamos a ver esa capa. ¿Qué pasa con esa capa? ¿Qué hay ahí para que potencie? Activa el agua, potencia el agua. Por ejemplo, cuando alguien o algún ser o persona o energía programa el agua en una fuente natural de agua y se están embotellando aguas. El agua está programada con lo que programa quien está haciendo esa acción. Depende de quién se la tome, cómo lo recibe y lo que permita Ahí la está. persona. El agua se programa y se reprograma. Si la botella de agua pasa por alguien que dice, todas estas aguas se van a limpiar y van a quedar neutrales, inmediatamente el agua se pone neutral, pero con la intención, ¿verdad? La intención. Vale, ser Y viene conscientes de otro, esto. Ujú. exacto, y eso puede reprogramarse en mil veces, pero cuando llega a mí y va a entrar en mi cuerpo y yo la tomo, yo quiero que sea así, que solo va a limpiar o que me va a potenciar la alegría, no sé. Yo lo hago, en mi caso, bueno, para limpiar, para hacer algo positivo.
siempre. Vale, cada uno decide entonces, Exacto, cada persona, sí. ¿vale? Pero eso sí somos conscientes de todo esto. ¿Qué pasa si una persona que no es consciente Ah, de que el agua sí. está programada, qué puede suceder? ¿O qué percibes que puede suceder? De acuerdo al estado vibratorio de quien se lo está tomando, puede causar enfermedades, Elena, puede potenciar enfermedades, puede sanar enfermedades. Como te dije, el ejemplo de la gripe o de la influenza o el flu, puede pasar derechito y no pasar nada. Y tiene mucho que ver con si hay interferencias, con el estado vibratorio de la persona, con lo que está sintiendo cuando se la está tomando. Un agua puede casi causar una intoxicación en una persona y le achacan la intoxicación al alimento, pero fue Vale. el agua. Para terminar con esta capa. eh, bueno, entonces esta capa potencia, pero realmente, mm, como luego todo depende de nosotros, como que no tiene tanta importancia. La palabra la tenemos nosotros. Eso es. Ahora Ujú. quiero comprobar si un mantra también puede programar el aire. Si el aire es también altamente programable y qué pasa con el aire que respiramos. Es muy similar, Elena, es muy similar al agua. Tiene gotitas de agua el aire, tiene oxígeno. Es como si que las gotitas del agua están en el ambiente porque se evaporan. O sea, hay un montón de componentes. Está el oxígeno, ¿verdad? Hay componentes ambientales como virus, bacterias, componentes añadidos que Sí, no son naturales del ambiente, como los pueden, chemtrails. sí te voy a decir, pueden caer de aviones. Sí, o simplemente ser esparcidos por otros ambientes Ujú. con o sin intenciones. Hay un montón de cosas, pero lo mismo, nuestro filtro, cómo lo permitimos que entre dentro de nosotros. O sea, Podemos estar también respirando, sí, es sirve prácticamente lo mismo. para el aire como para el agua, ¿no? Sí, es muy similar. Es importante eso, tomar conciencia de esto, que podemos hacer muchas cosas, ¿no, Mónica? Sí, porque hay personas que, por ejemplo, Elena, el polen está en el aire y Ujú. causa un efecto de alergia impresionante en una persona, pero en otra ni siquiera lo nota, porque su filtro físico y energético de sus cuerpos más sutiles, pues no lo permite y no le hace ningún efecto. Lo mismo con las alergias de los alimentos, de las telas, de los objetos. Es igual, Elena, todo siempre depende de nosotros. Las alergias se pueden curar. Pero hay tanto que podemos hacer y que no sabemos, ¿verdad? Que ese Sí, podemos, Elena, ¿eh? sí. Ahora vamos a volver a algo que comentaste al principio, y es que esos mantras, vamos a indagar un poquito más de esos mantras antes de ir a dormir y cómo afecta a nuestro sueño y cómo afecta Mm, a nuestro bienestar. ujú. Vamos a ahondar ahí, Mónica. No, Elena, diste como en un punto muy importante. Cuando nosotros vamos a dormir, Elena, el cuerpo físico se, se regenera. Hay muchas cosas que pasan. Cuando son niños, sus células están creciendo y generando, estirándose, cambiando los órganos, porque es un crecimiento natural. Cuando es una persona adulta que ya tuvo el crecimiento, está regenerando las células que no están bien para células sanas, porque se van como lastimando las células o van muriendo. Hay muchos cambios de acuerdo a los órganos, de los tejidos, un montón de cosas.
Y eso pasa de forma física y energética. Cuando en la parte energética el cuerpo está recargándose energéticamente para tener esta energía que requiere para proveer la potencia al cuerpo físico y otros cuerpos, o sea, la chispa que impulsa todo es la parte energética. Si nosotros antes de dormir nos programamos nosotros mismos para estar bien, cuando estemos de forma un poco más inconsciente, de forma física, nosotros vamos a ejercer un efecto muy positivo en nosotros. Vamos a tener una noche de bienestar, una noche en que nuestras células se van a regenerar bien, no vamos a tener sueños negativos o pesadillas o permitir que al co-crear en el ambiente onírico con otros seres, pues puedan entrar en nuestros espacios, en nuestros campos energéticos, entrar en nuestros ambientes físicos. Lo que vamos a hacer es una co-creación que nos alimente. Si quiero estar en un sueño, no va a ser una pesadilla donde otro tiene el poder sobre un ambiente que yo estoy co-creando. Nuestros órganos, nuestras células, todo se va a estar recargando, va a estar potenciándose, todo va a ser positivo, Elena, pero todo siempre depende de cómo Ujú. estamos energéticamente nosotros. Tratar de que siempre antes de dormir estemos en un estado lo mejor posible o neutral posible o más tranquilo posible. O sea, tenemos que buscar en ese momentito cuando ya vamos a dormir al final, decir palabras bonitas, escuchar una canción que te guste, un sonido de un ambiente que te guste, comerte un alimento que te agrade mucho, tomarte una bebida que te sienta, que te encante, o programarte con un traguito de agua. O sea, encontrar cada uno de nosotros la forma de que esos últimos momentos sean bonitos para que todo esto sea mejor para nuestra parte física y energética. O sea, ver las noticias por la noche, una película de miedo, no está indicado, ¿no? No, en los últimos momentos, cuando ya estás listo para dormir, no sería ideal. Aunque hay personas manejan también esto que no afecta, pero es más Ujú. que todos los últimos momentos, cuando ya estás sintiendo este sueñito y este cansancio, que sabes que ya te vas a dormir, que ya estás listo para descansar. No, no debe ser, Elena, si quieres pasar una linda noche o sentirte bien y levantarte bien al otro día. No, no es ideal. Mm, bueno, y eh, hay mantras, o pueden ser mantras, slogans de publicitarios que se repiten, por ejemplo, en televisión o en las vallas publicitarias o en la radio. ¿Eso puede ser Sí, un mantra que sí, afecte de alguna manera? sí. Todo siempre depende de quién lo recibe, pero esos son mensajes que están subliminales en el ambiente, como las imágenes, como en las películas, como en programas de televisión, como en logos de productos. Ay, está lleno de mensajes subliminales, pero siempre y cuando, como yo lo recibo, los filtros de nuestra percepción, Elena. Si yo no quiero que estos mensajes que no son, que mi, que mi, que yo los entiendo de forma, o sea, si yo los capto de forma subliminal y yo no lo entiendo en mi ser, en mi día a día, porque esto me llega a mi pensamiento, a mi parte subliminal, que sí lo lee, que sí lo ve todo, que sí lo enciende todo, que sí lo escucha todo, como yo lo recibo. Y es demasiado, es un bombardeo. Si esto es demasiado y no es positivo para mí, pues definitivamente uno tiene que saber cómo lo recibe y ahí entran los filtros otra vez.
de Otra los vez. egregores, de las publicidades, de los productos, de las canciones, de las películas, de las etiquetas de los productos, wow, de un montón de cosas, de las propagandas, de la parte política, de un montón de cosas. Pero todo se resume a algo, ¿cómo yo quiero filtrar esto? Siempre nosotros tenemos la última palabra. Ok. Ahora vamos a ver esos mantras que hay, por ejemplo, yo que sé, en vídeos de YouTube, que para que tú hagas meditaciones guiadas o algo, ¿no? Entonces meten Ujú. unos mantras, pero ahí hay, comprobar si ahí hay una intención detrás de esos mantras. Elena, hay muchas cosas. Algunos Hay unos ejemplos para videos, ver lo que tú hay percibes unos, energéticamente. hay unos que la persona que lo hace tiene la mejor intención, quien Sí. crea el video, y ese video puede ser manipulado por otras manos no tan positivas y añadirle información. ¿Por qué? Porque la persona tiene una interferencia que permite que esto suceda. Hay unos videos en los que la persona no permite por nada que su video tenga manipulación y sale neutral. Y ahí vuelve y llega al punto. ¿Quién lo está escuchando? ¿Quién lo está recibiendo? ¿Cómo permito que esto llegue a mí? Yo resueno, me gusta, ¿qué quiero para mí? O sea, lo digo por mí porque es un ejemplo, porque no sé, no estoy mirando otros ejemplos, pero en mi caso, pues si no me sienta bien, si golpea de alguna forma en mi inconsciente y yo siento que eso no es bueno, aunque esté diciendo un mensaje espectacular, cambio el video. Porque sí se siente la parte de que uno siente como, uy, ¿qué es esto? Y a veces las personas no lo tienen muy consciente de que no me gusta, no me estoy sintiendo bien viendo un video, aunque sea una persona que siempre sigas. Pasa el video y puede haber otro video de la misma persona y no tiene esa energía añadida. No fue manipulado por unas terceras manos, por terceras energías. Tiene mucho, hay de todo, Elena. Ya, sí, hay tanto. Ay, Bueno, sí. desconecta de ahí. Ahora vamos a ver un mantra de rezo, o sea, un rezo, pero Oh, que son mantras también, ¿no? Porque repiten esos rezos. ¿Cómo, cómo los ves energéticamente? ¿Cómo vibran? O incluso canciones, y esto me recuerda a esos cantos gregorianos, por ejemplo. sí. Bueno, normalmente las personas que son religiosas conectan con la energía del ser a quien le están proveyendo o regalando su energía por seguir esa religión. O sea, yo, bueno, por decir algo, la persona que está conectando viendo esto le regala su energía al ser que cree que es ese Dios o ese ser maravilloso y se la está donando, entregando, se la está regalando y conecta con eso maravilloso y momentáneamente recibe un poquito de su propia energía y te hace sentir muy bonito. Pero es mi energía, no me la está dando ese ser. Es mi propia energía, como si me regalara un poquito. Por decir algo, escucho una canción, me parece muy linda, la canto, la resueno, me siento maravilloso. Doy 100% de mi energía en ese momento a ese ser y me devuelve 10% de mi propia energía. Y me siento también, es mía. No sé qué es mía, creo que no es mía, pero es mía energía. O sea, por decir, me estoy poniendo en el caso de esa persona. Es la energía de esa persona y se siente maravilloso. Claro, es su propia energía que la está llenando de nuevo, como migajas. Pero cuando Por sales de ejemplo, ahí, estás canta drenado. en un coro religioso, Sí, reza, todo eso está emanando, regalando su energía. sí. Y te sientes muy bonito, dices, hay un movimiento energético, pero es tu propia energía. Y pero tú estás consciente, está bien, esta energía no se siente mal, se siente lindo, recibes tu propia energía.
10% es tuya. Uy, Elena, no me gusta esto, me siento mal. ¿Qué es lo que te hace sentir mal, Mónica? Estoy conectando con una persona Sí, ¿qué está que pasando? está viviendo esta experiencia. Sí. Es una mujer y está Ujú. muy triste, deprimidísima. Y ella Sí. va a la iglesia y ella se siente muy bien ahí en ese momento y siente que no puede dar nada mejor. ¿Pero por qué? Porque su propia energía se está moviendo ahí. Recibe su propia energía como si saliera de ella, está muy triste, sale de ella y vuelve y entra, entonces obviamente se está sintiendo llena, pero es su propia energía que salió de ella y cuando sale de ese lugar totalmente deprimida. Entonces vuelve y entra a esta iglesia porque siente la necesidad de que solo ahí se siente bien, solo cantando, solo pidiéndole a ese Dios se siente bien porque Dios le da esa maravillosa sensación de bienestar. Pero es su energía la que le está dando el bienestar y solo son migajas de lo que sale de ella. Por eso cuando sale de ahí se siente peor porque fue drenada energéticamente. Ella la donó con conciencia, pero no tiene la conciencia de que lo que recibe es de ella y que solo recibe un porcentaje mínimo. Está perdiendo. Mm, Ay, se siente muy mal, Elena. mm, Muy mal, no me ya. gusta. Bueno, desconecta de ella porque todo depende de cada persona, ¿vale? Le vamos a Sí, mandar la información, Mónica, de lo que sucede y que ella decida, porque es no lo una puede creer. decisión propia. Sí, es una decisión personal Ujú. el saber, bueno, no sé. Ella siente como una adicción a esto, porque ¿Y qué solo es se lo que siente le bien cuando crea? es. Sí, ¿qué es lo que le crea esa adicción, Mónica, para entender? Ajá, es como si su propia energía fuera la única, como ese momentito de sentirse bien cuando recibe su propia energía, cuando entra de nuevo en ella. Es como si se sintiera llena temporalmente de esto y ella quiere vivir permanentemente sintiéndose así como es lo normal, estar llena de su propia energía, pero como siempre está siendo drenada, Claro. entonces ella se siente mal porque no está al 100% con su energía. Entonces no se logra completar energéticamente. Le vamos a preguntar si quiere tener una experiencia en el no tiempo para entender su propia energía, si quiere. No quiere, Ah, pues es una decisión no suya. quiere. Ella es como si fuera una adicta Ujú. a recibir su propia energía, Elena. Es para que tenga un chute de su propia energía, o sea, para que sienta que ella es la que puede No se expandir su propia está, no se energía. está echando. Chu, chu, va, Sí, sí, váyanse. la dejamos cada uno con sus creencias, pero ya tiene ahí para cuestionarse, porque el cuestionamiento es importante. Y Pero si ella, tienes la interferencia que no te permite verlo, sí, Elena. eso sí, ya Es es. que es un trabajo personal. Claro, por eso es tan complicado, es un trabajo personal de Sí, cada uno. sí, Bueno, pues desconecta de ella porque cada uno decide, ¿eh? Y tiene que trabajar su interferencia y sí, si no trabaja, primero tiene que trabajar su interferencia, reconocer su poder sí. y luego ya tomar decisiones libres, pero ahora mismo no es libre para tomar una decisión, No, entonces Elena no tiene conciencia de no esto. tiene conciencia. Vale, No, está muy interferida y cada vez que va, cede más, claro, ahí va, más ahí va. contratos, repotencia el contrato, se amarra más, se afianza más, Bueno, desconecta reafirma. de ella porque eso es su trabajo personal, su decisión y tiene que Sí, trabajar ella. Desconecta de ella y ahora sí, quiero que compruebes canciones que son muy pegadizas, que son
muy conocidas, muy populares, el estribillo que todo el mundo repite como un mantra. Sí. Cuando cantamos la canción y repetimos el estribillo como un mantra, que a veces no sabemos bien y a veces lo que significa es porque Sí. se nos queda pegado ahí en la cabeza, pues o lo escuchamos en el coche o hemos ido a un concierto y se nos queda ahí, venga a repetir eso. A ver qué efecto tiene eso, cómo percibes ese estribillo Mm. lo repetimos. Hay muchas canciones que tienen, yo creo que todas, mensajes subliminales, subliminales. A ver, elige Eh, algo, alguna que para ver cómo nos afecta cuando mm, lo cantamos. Guau, es una cantante de mi patria, de Sí, cabellos crespitos, y es sí, supremamente famosa en el mundo en cuanto al idioma inglés y español. Ella compone la canción, tiene una sí, intención, y esto empieza a pasar por un montón de filtros sí. que le añaden energía, que manipulan la energía de las palabras, que le añaden mensajes subliminales a las palabras, que le añaden mensajes en los videos. Y cuando tú lo escuchas, pues de acuerdo a cómo te sientes, a veces te hace sentir feliz, a veces te hace sentir enojada, a veces te hace sentir contenta, a veces no te hace nada. Vale, pero cuando tú cantas esas palabras, repites, estás cantando y repites el O estribillo, ahí vamos. depende de lo mismo, igualito. Igual, ¿no? Igualito, como yo me sienta. Si yo me siento siempre neutral, porque no quiero que ninguna canción me haga un efecto. Y ahí es cuando vienen que, ay, yo escucho la canción y siempre me acuerdo, me siento triste, no sé por qué, o siempre me enojo, o me acuerdo de cuando era pareja de veranito, o me acuerdo de cuando era niño y en esta canción me conecta con un recuerdo, una vibración porque es compatible la vibración de cuando era niño y mi papá me pegó un día o cualquier situación que no fue tan positiva, pues yo permito esto, pero siempre que voy a escuchar la canción voy a conectar con eso, siempre, por memoria, siempre, 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 si yo lo permito. Si yo le borro eso, pues no. Y es que cuando tenemos conciencia de esto, Elena, pues ya simplemente las canciones se vuelven palabras o sonidos que son rítmicos y nos gustan y ya. Es como cuando escuchas una canción y no le prestas atención, no te hace efecto. No sabes ni qué está diciendo, aunque sea en tu idioma. Pero cuando tú te enfocas en la canción y escuchas la palabra, pues ya miras si tiene un efecto en ti. ¿Ves? Es igual, todo depende de nosotros. Mónica, hay mantras que entendemos, pero hay algunos mantras que no sabemos lo que es, que No, sí, está en un idioma ancestral o yo qué sé qué. ¿Qué pasa sí. con esos mantras? Que a lo mejor los repetimos, pero no sabemos ni lo que es. Activan lo que pasa con el on y el off y lo que te dije de esto, ese que ya no lo quiero ni decir más, ese mantra sonoro, pues es lo mismo, Elena. Hay un montonón que programan o desprograman de acuerdo al estado vibratorio de la persona, pero se enfocan en ciertas cosas. Por ejemplo, hay unos que se enfocan en el estado menstrual de la mujer. Wow, Sí, a está en ver, la háblame de capa eso. esa. ¿En la misma capa? Sí, ¿Y sí. esto qué provoca? A ver, Siento como que bulle mi pecho a ver por qué, vamos a ver. y las emociones que pueda sentir en el momento se activan o se desactivan. Cuando estoy en un periodo de ovulación o en un periodo menstrual, pero esto es en el aspecto femenino únicamente, Elena. ¿Y por qué tanto interés ahí en la Por el mujer? efecto rebote. La mujer tiene la energía de la creación en cuanto a que puede crear vida, en cuanto a que puede tener la creación aunque la mujer, su cuerpo físico no pueda generar un bebé porque tenga alguna malfunción, pues tiene la energía de la creación dentro de ella igual. Entonces somos creadoras como mujeres porque damos vida, vida
creaciones. Y no solo la vida humana física, un montón de cosas. Somos creadoras por ser mujeres. Esa es la diferencia. El hombre genera energía y la mujer la potencia por creadora. Entonces, la mujer conecta con estos estados cuando está así en el periodo, entrando en su periodo fértil femenino y se vuelve creadora, aunque no engendre un bebé o, o que sus o que no tenga útero o lo que sea igual. Su cuerpo energético es creador. Entonces, esta energía se potencia, es como si se activara dentro de nuestro ser. Aunque la mujer esté en un periodo como la menopausia o lo que sea, la parte energética no reconoce de esta forma. Siempre va a estar en un periodo fértil. Entonces, ebulle, como ahí vuelve la ebullición que te dije que veía a un principio, Sí, como si eferveciera, como cuando echas estos que te tomas este medicamento que efervece en el agua y te lo tomas. Así sí. mismo veo como la energía de la mujer, como en el pecho. Y ahí es cuando vienen los sentimientos a florecer, la tristeza o la rabia. No sé por qué no veo sentimientos positivos, A solo ver, estos. ¿por qué no hay efervece también y ebulle sentimientos positivos, maravillosos? ¿Por qué solo La los capa, de lo que tú me mencionaste de la eso? capa. Vamos a la capa, esa La capa. capa conecta con esta energía femenina de creación cuando se activa en la mujer. Y Y es qué como si generara, es como si automáticamente la capa reconoce la energía de creación que empieza a bullir en la mujer en sí, ese periodo fértil de ¿y, creación. y qué pasa? Y se activa la energía en la mujer y la mujer conecta con esa capa. Vale, que la mujer conecta con esa capa. ¿Por Sí, qué? ¿Por qué tenemos que conectar con esa capa? Comprueban el ADN de todos los sí, seres humanos. diste en el Para clavo, Elena. ¿qué hay? ¿Qué hay ahí para o en el agua del cuerpo, o yo qué sé, No, para es la conectar con esa capa? programación del cromosoma ¿Cuál? femenino, de la genética femenino. Es el, Cromosoma X. sí, el cromosoma femenino está programado para que esto suceda automáticamente, Elena. Es automático en nosotras. Vale, Siempre va a tratar de conectar con esta capa, nuestra energía. Es como si digamos se que el hombre encendiera el disparador que te dije que eran disparadores. Se enciende como la energía al detectar esto en la mujer y la mujer conecta con esta capa y se encienden los sentimientos de tristeza, de odio, de rabia, de malestar, de incomodidad con los esposos, con el hijo, con el padre, con el y te pones enojada. Y no sabes por qué, porque no hay por qué. Mi esposo entonces, no ha hecho Mónica, nada, pero estoy enojada con mi esposo. ¿Pero por qué? No ha hecho nada, algo así. O la madre con el hijo, un montón de cosas. Mónica, los cromosomas sexuales en la mujer, digamos que es XX, en el hombre XY o Y, ¿cómo lo decís vosotros? Y, Sí, XY. Entonces, el digamos, el hombre también tiene el cromosoma X, porque a la mujer afecta más y al hombre menos, que sí también lleva el cromosoma X sexual. por la parte hormonal femenina, Elena, Ajá, tenemos los órganos femeninos que sí, requieren un montón de hormonas femeninas para sí, que estos órganos funcionen, para que estén activos, el sí. útero, todo, los ovarios, todo esto, toda la función de la parte femenina. Entonces esto se activa como si se encendiera como una luz y esto no lo tiene el hombre en su parte física Ajá. o no física, porque los cuerpos que no son tan físicos, más sutiles, tienen lo mismo, tienen cada persona. Entonces, la mujer es quien tiene estos órganos, quien tiene este estado hormonal, quien tiene estas glándulas segregando estas hormonas por el cuerpo físico femenino. Entonces es más físico que energético, porque el cuerpo energético no hay,
género, Sí, digamos. no es igual, Mm, Elena. El cuerpo físico, el cuerpo energético y los cuerpos energéticos de una mujer son un duplicado prácticamente del mm. cuerpo físico. En Aunque esta por decir algo, una encarnación. mujer Ujú. energética, sí, una mujer energética puede sentirse, puede estar totalmente delgada y en un cuerpo físico estar gruesita o gordita o diferente es su físico, porque esto depende mucho de que yo me siento gruesita o me siento gordita o me siento flaca, porque es de acuerdo a la percepción y de cómo se siente la persona, ¿cierto? Pero esto no hay diferencia en cuanto a la conexión del cuerpo energético con físico. Y lo que sí veo en cuanto a lo que tú mencionas, Elena, es que si es una mujer, tiene ovarios, tiene energéticos, los tiene. Vale, entonces vamos a la programación que conecta con esta capa. Sí. ¿Cómo percibes esta Ah, programación que conecta con esta capa? veo en el periodo femenino que se activan las hormonas femeninas y reaccionan a la programación con la capa en cuanto a activar pensamientos de malestar o de incomodidad o de enojo o de tristeza únicamente. Y en cuanto a la mujer que está en un periodo que ya no es fértil físicamente, me refiero a entrando en el estado de la menopausia, esto es un disparador de efectos que te hacen sentir tan mal con tu parte física, con la depresión, con los cambios del sueño, con los cambios de humor, con los cambios físicos que se siente un total descontrol. Vamos ahí, a la programación que provoca la conexión con la capa y ese descontrol emocional, del Y cuerpo físico, emocional, y físico. físico y Ujú, físico, porque está todo conectado. sí. Vamos ahí, ¿qué es lo que hay para qué tipo de programación? Vamos a ver si es una programación de base, por qué Sí, coincide con muchas sí, Elena, mujeres. es de base. L Casi todas tenemos los mismos efectos, porque tenemos como la base igual. Nuestras esencias varían de acuerdo a cada cuerpo, al conectar con el cuerpo, porque nuestras esencias todas son diferentes, pero básicamente se siente como lo mismo. Em, Cada persona siente muy similar, pero se puede programar como quiera. Si yo no quiero sentir estos efectos en mi ciclo femenino, pues converso con mi propio cuerpo y, y me comprendo de que yo no quiero sentir dolor, yo no quiero sentir malestar, yo no quiero tener rabia hacia los demás o hacia mí misma. Yo no quiero permitir que estos pensamientos del colectivo, de mí mismo o por interferencias me, me afecten. No lo permito y no pasa. Entonces, Aunque Mónica, al tenga igual que el interferencias, agua, Elena, aunque tenga esas ajá, interferencias, Elena. al igual que podemos reprogramar el agua, también podemos Sí, reprogramar eso. Cuando tomamos conciencia de que sí, está ahí, lo sí. podemos cambiar y reprogramar Y a la nuestro menopausia igual, Elena, la beneficio. menopausia igualito, igualito. Es como conversar con nuestro cuerpo y decirle, bueno, me estoy sintiendo mal por esto, me estoy sintiendo mal así, por favor, equilíbrate, por favor, no quiero sentir esto. Es como tener una conversación honesta con nosotros, nuestro cuerpo, y decirle, me duele, me siento mal, no me hagas esto, por favor, busca un equilibrio, no quiero sentirme así, me siento mal, quiero que seas de esta forma, me sentiría muy feliz si fueras así, me duele los calores, me duele sentirme triste. Es como ser honesta con nuestro propio cuerpo y el cuerpo nos escucha, Elena, pero tenemos que ser honestas con nosotros mismos. Y aunque haya interferencia, Elena, no puedes tener 5 interferencias, 10, lo que sea. Si tú tienes una conversación honesta con tu propia esencia y tu cuerpo físico
El cuerpo te va a escuchar a ti porque eres la primera que le va a hablar, porque es la voz que más escucha, porque es lo que más lo programa o reprograma. Tu propia esencia es tu cuerpo. Tú eres el primero que comanda ese cuerpo. Pero cuando nosotros no tenemos la conciencia de esto, pues es inútil. ¿Sí me explico? Sí, claro que sí. Ok. Entonces, pues crear nuestros propios mantras para nosotros mismos, ¿no? Sí, Desprogramar y desconectar de esa capa. ¿Mm? sí, indispensable, Es primordial. importante. Sí, Entonces, ya sí, sabemos sí, lo que sí, tenemos mucho, que mucho, hacer mucho. y que cada uno decida qué quiere hacer con esa capita. Cada uno, no La podemos hacer nulo muy. no existe Exacto. para mí. No hay nada peor Cada que quien. que ignorar algo. Le Sí, la quitas el foco, conciencia, le la quitas el conciencia. poder. ¿M? Sí, Ya no exacto, no tiene importa que poder. esté ahí. Exacto. Sí, muy importante tener conciencia. La conciencia es lo más importante. Y día a día aprendemos o permitimos, no sé, lo que queramos. Pues ahí está, que depende de nosotros, siempre llegamos al mismo punto, pero tomar conciencia de ese gran poder que depende de nosotros, nosotros decidimos qué queremos, Sí, y qué no queremos. Pues aquí lo sí, dejamos, Mónica, ¿eh? sí. Gracias. Desconecta, Mónica, de todo y de todos, porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía. Sube tu frecuencia a tu nivel óptimo, desconecta de cualquier información, de cualquier energía, de cualquier espacio en el que has estado con la investigación. Uno, te sientes fuerte, llena de energía. Dos, te sientes libre, pleno. Tres, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola. Hola, Mónica, muy interesante el tema de los Ah, mantras. ¿Eh? siempre. Sí, Wow. sí, intuía que iba a estar interesante y así ha sido. Muy bueno. Y al final llegamos siempre a lo mismo, que depende de nosotros, que tenemos que tomar conciencia de todo lo que podemos hacer, de Sí, todo, de que todo, los permisos, los damos nosotros, y tenemos ser nosotros los que accionemos y no permitamos, ¿vale? sí. Entonces, pues bueno, damos las gracias también a todos los que nos siguen, los que nos ven. Y bueno, podéis dejar los comentarios, qué opináis, qué os ha parecido la investigación, qué opináis sobre los mantras, ¿eh? Si tenéis alguna experiencia, también importante, si habéis tenido en algún momento alguna experiencia con ellos, pues siempre va a ser útil darla a conocer y también para otras personas que lo puedan leer. Así que gracias, Mónica. Nos despedimos. Hasta una próxima investigación. Bye bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas
que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między
dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger
toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Chao. Ciao.